Hay dolores que no solo lastiman, confunden, dolores que no llegan de golpe, sino que se quedan, que se alargan, que pesan en silencio. Y cuando el dolor se queda demasiado tiempo, la mente empieza a buscar explicaciones. No siempre las dice en voz alta, pero las repite por dentro. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? Y sin darte cuenta, empiezas a cargar algo más pesado que el dolor mismo, la culpa espiritual. Porque hay personas que no solo sufren pensando que Dios las está castigando, que este proceso es un ajuste de cuentas, que este silencio es una señal de desaprobación, que esta pérdida es consecuencia directa de un error pasado. Tal vez hoy sigues creyendo en Dios, sigues orando, sigues escuchando mensajes como este, pero por dentro hay una pregunta que no se va. ¿Y si esto me está pasando porque fallé? Y esa pregunta desgasta, cansa más que la espera, duele más que la herida. Porque cuando crees que Dios está molesto contigo, todo pesa el doble. La oración se vuelve tensa, la fe se mezcla con miedo, la esperanza se debilita. Pero hoy necesitas escuchar esto con claridad, con verdad y con descanso para el alma. Este dolor no es castigo. Dios no te está cobrando errores. Dios no te está ajustando cuentas. Dios no te está hiriendo para enseñarte una lección. Porque el carácter de Dios no se define por el castigo, sino por la gracia. Y la Escritura lo dice con una claridad absoluta. La Escritura dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No parcial, no temporal, no condicional. Ninguna condenación. Eso significa que Dios no vive recordándote lo que hiciste mal. No te mantiene en procesos dolorosos para castigarte. No prolonga tu sufrimiento para hacerte pagar. Si estás en Cristo, el castigo no es tu destino. Entonces, si no es castigo, ¿qué es? A veces es sanidad, a veces es restauración, a veces es un proceso interno que Dios está trabajando con cuidado. Pero el enemigo siempre va a intentar una cosa: convencerte de que Dios está contra ti. Porque si logra eso, no necesita quitarte la fe. Le basta con contaminarla con culpa. Hoy quiero decirte algo con mucho respeto, pero con mucha firmeza. Dios no sana castigando. Dios no corrige destruyendo. Dios no restaura hiriendo. El dolor que estás viviendo no es una señal de rechazo. No es una prueba de que fallaste demasiado. No es evidencia de que Dios se cansó de ti. Y si hoy estás cansado, confundido o cargando preguntas que nadie más ve, este mensaje es para ti. Porque antes de avanzar, antes de hablar de procesos, antes de hablar de tiempos, antes de hablar de sanidad, tenías que escuchar esto primero. Dios no te está castigando. Dios te está sanando. Y cuando esa verdad entra al corazón, algo empieza a descansar por dentro. Quédate. Vamos a caminar este mensaje juntos. Pero ¿cuál es la culpa espiritual que nadie ve? Hay culpas que no se confiesan en voz alta. No porque no existan, sino porque se esconden demasiado bien. No son culpas evidentes. No son pecados abiertos. No son errores recientes. Son culpas silenciosas, espirituales, internas. Culpa que no grita, pero pesa. Culpa que no se ve desde afuera, pero condiciona todo por dentro. La culpa espiritual es una de las cargas más pesadas que puede llevar un creyente. Porque no solo afecta cómo te ves a ti mismo, afecta cómo ves a Dios. Empieza de forma sutil, casi imperceptible. Un pensamiento que aparece cuando algo duele. Tal vez esto es por algo que hice. Otro que se repite cuando el proceso se alarga. Quizá Dios me está corrigiendo. Y otro más, aún más profundo. Si yo hubiera sido diferente, si hubiera tenido más fe, si no hubiera fallado tanto, esto no estaría pasando. Y sin darte cuenta empiezas a interpretar tu vida espiritual desde la culpa y no desde la gracia. La culpa espiritual no siempre te aleja de Dios, a veces te mantiene cerca, pero con miedo. Sigues orando, pero con cautela. Sigues creyendo, pero sin descanso. Sigues buscando a Dios, pero sintiéndote en deuda. Como si tu relación con Él estuviera siempre incompleta, como si nunca fuera suficiente, como si siempre faltara algo más por pagar. Eso desgasta profundamente el alma, porque cuando crees que Dios está decepcionado contigo, cada silencio pesa más, cada espera duele más, cada proceso se siente más largo.
La culpa espiritual te hace vivir en un estado constante de autoevaluación. Revisas el pasado una y otra vez, analizas decisiones antiguas, recuerdas errores que Dios ya perdonó, pero que tú no has soltado. Y lo más doloroso es esto: muchas veces esa culpa no viene de un pecado actual, sino de un error viejo que el enemigo se niega a dejar morir. Errores que ya confesaste, errores que ya entregaste, errores que Dios ya soltó, pero tú sigues cargándolos. La culpa espiritual hace que midas el amor de Dios según tu desempeño. Si oras bien, sientes paz. Si un día estás cansado, sientes culpa. Si tienes fuerza, te sientes aprobado. Si estás débil, te sientes indigno. Y así poco a poco la fe deja de ser un refugio y se convierte en una exigencia. La culpa espiritual no te grita: Dios no te ama. Te susurra algo peor: Dios te ama pero está decepcionado. Y eso es devastador, porque te mantiene cerca, pero nunca en descanso. La Escritura revela con mucha claridad cómo Dios trata con esta culpa. La Escritura dice en Salmos, capítulo 103, versículo 10, «No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados». Detente un momento en esa frase: no nos ha pagado. Eso significa que Dios no administra tu vida como un sistema de cobros espirituales. Dios no guarda facturas emocionales, no acumula deudas morales, no te pasa cuentas pendientes en forma de dolor. La culpa espiritual te hace creer que el sufrimiento es una forma de pago, pero la Biblia dice lo contrario. Si Dios pagara según errores, nadie estaría de pie. La culpa espiritual también distorsiona la oración. Empiezas a orar con cuidado, no con libertad. Hablas pero sientes que tienes que justificarte. Pedir perdón una y otra vez por lo mismo. Explicar demasiado. Prometer más de lo que puedes cumplir. Y cuando no ves respuestas inmediatas, la culpa crece. Claro, Dios no responde porque no soy digno. Pero la dignidad nunca fue el requisito. La gracia siempre fue la base. Jesús nunca dijo: vengan los que ya se arreglaron. Dijo: vengan los que están cansados. La culpa espiritual también se esconde en la comparación. Ves a otros avanzar. Ves a otros recibir respuestas. Ves testimonios de restauración. Y aunque te alegras por ellos, por dentro algo duele. Piensas: ¿por qué ellos sí? ¿Qué hice yo diferente? ¿Qué me falta? Y sin darte cuenta, empiezas a creer que Dios reparte su favor según méritos. Pero Dios no ama por comparación, ama por gracia. La Escritura dice en Salmos, capítulo 103, versículo 13, y esto es muy importante entenderlo: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Un padre no compara a sus hijos para decidir a quién cuidar. No mide el amor según rendimiento. No castiga con silencio. La culpa espiritual te hace pensar que Dios está lejos cuando en realidad está cerca. Pero tú no lo sientes porque estás demasiado ocupado, castigándote por dentro. Hay personas que no disfrutan la presencia de Dios porque creen que no la merecen. Y eso es una de las mentiras más sutiles que el enemigo instala en el corazón. Porque cuando te convences de que no mereces descanso, no descansas. Cuando crees que no mereces paz, no la recibes. Cuando piensas que Dios está decepcionado, te alejas emocionalmente, aunque sigas creyendo. La culpa espiritual no se quita haciendo más cosas, no se sana con más esfuerzo, no desaparece con más disciplina, se sana con verdad, y la verdad es esta: Dios no te ama menos por lo que hiciste, no te ama menos por lo que no supiste hacer, no te ama menos por tu debilidad actual. La Escritura dice en Isaías capítulo 1 versículo 18, «Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». Eso no es castigo prolongado, eso es restauración completa. La culpa espiritual quiere mantenerte atado a una versión vieja de ti mismo. Dios quiere sanarte para llevarte a una versión libre. Hay una diferencia enorme entre arrepentimiento y culpa. El arrepentimiento te acerca a Dios. La culpa te mantiene atrapado en ti mismo. El arrepentimiento produce cambio. La culpa produce desgaste. Y Dios no quiere que vivas desgastado. Si hoy sientes esa culpa silenciosa, esa sensación de que algo debes, esa incomodidad constante al orar, esa idea de que Dios te mira con reproche, necesitas saber algo con claridad: esa culpa no viene de Dios.
La Escritura dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, «La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado». No de algunos, no de los pequeños, de todo. Dios no limpia a medias y castiga después. Cuando Dios limpia, limpia por completo. La culpa espiritual que nadie ve es una carga que Dios nunca te pidió llevar. Y hoy, en este mensaje, Dios empieza a señalarla no para juzgarte, sino para sanarte. Porque mientras la culpa siga gobernando, la sanidad no puede avanzar. Pero cuando la culpa se suelta, el alma respira. Y cuando el alma respira, Dios puede seguir obrando. Y esto apenas comienza. Pero ¿por qué Dios no te paga según tus errores? Una de las ideas más dañinas que puede instalarse en el corazón de un creyente es esta: que Dios lleva una cuenta pendiente contigo. Una especie de registro invisible, donde se anotan tus errores, tus decisiones equivocadas, tus momentos de debilidad, tus caídas pasadas. Y cuando algo duele, cuando un proceso se alarga, cuando una puerta no se abre, esa idea aparece en silencio. Tal vez esto es el resultado de lo que hice. Quizá estoy pagando algo. Dios me está devolviendo lo que fallé. Esta forma de pensar no siempre se expresa con palabras. Muchas veces vive en el fondo del alma, condicionando cómo interpretas tu vida espiritual. Pero hoy necesitas escuchar esta verdad con claridad, sin rodeos y con descanso para el corazón. Dios no te paga según tus errores. Dios no administra tu vida como un sistema de castigos progresivos. No te devuelve el dolor en proporción a tus fallas. No ajusta cuentas contigo, a través del sufrimiento. Eso puede parecer obvio cuando lo escuchas, pero no siempre es fácil de creer cuando estás herido, porque el dolor prolongado confunde. Y cuando el dolor no tiene explicación visible, la mente busca culpables. Y muchas veces, el primer culpable eres tú mismo. Empiezas a revisar tu historia como si fuera un expediente judicial. Recuerdas decisiones antiguas, errores que ya confesaste, momentos donde no actuaste bien, etapas donde te alejaste. Y sin darte cuenta, llegas a una conclusión peligrosa. Esto me está pasando por eso. Pero esa conclusión no nace de la verdad bíblica, nace de la culpa no sanada. La Escritura es muy clara al mostrarnos cómo Dios actúa frente al error humano. La Escritura dice en Miqueas, capítulo 7, versículo 18, «¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia». Detente un momento ahí. Dios se deleita en misericordia, no tolera la misericordia, no la concede a regañadientes, se deleita en ella. Eso significa que Dios no está buscando oportunidades para castigarte, sino oportunidades para perdonarte y restaurarte. Si Dios pagara según errores, nadie estaría en pie. La Biblia nunca presenta a Dios como un cobrador de deudas emocionales o espirituales. La Escritura dice en Salmos capítulo 103, versículo 12, «Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Eso no es una distancia corta, eso no es un perdón temporal, eso es una separación total. Dios no guarda tus errores para usarlos más adelante. No los saca cuando estás vulnerable, no los recuerda para hacerte sentir pequeño. Cuando Dios perdona, perdona de verdad. El problema es que muchas veces tú sigues recordando lo que Dios ya olvidó, y entonces interpretas tu dolor desde una imagen equivocada de Dios. Empiezas a verlo como juez severo en lugar de Padre restaurador. Pero Jesús vino precisamente a corregir esa imagen. Jesús no vino a decirte que Dios es más estricto de lo que pensabas. Vino a mostrarte que Dios es más misericordioso de lo que imaginas. Cuando Jesús se encontraba con personas cargadas de culpa, no las castigaba con procesos largos, las liberaba con una palabra. A la mujer sorprendida en adulterio no le dijo, «Ahora vas a sufrir un tiempo para aprender». Le dijo, «Ni yo te condeno». Y esa frase lo cambia todo. Porque si Jesús no condena, ¿quién eres tú para seguir condenándote? La culpa espiritual insiste en que Dios te trata según tu historial, pero la gracia afirma algo distinto. Dios te trata según su carácter, y su carácter no cambia. La Escritura dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, «Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Nuevas, no recicladas, no condicionadas, nuevas. Eso significa que Dios no empieza el día mirando lo que hiciste mal ayer. Empieza el día ofreciéndote misericordia fresca. La idea de que Dios te paga según errores hace que vivas siempre a la defensiva. Oras con miedo, sirves con ansiedad, obedeces con tensión, porque crees que cualquier error activará una consecuencia dolorosa. Pero Dios no opera con amenaza, opera con gracia. La Escritura dice en Isaías capítulo 43, versículo 25, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Lo notas? Dios no solo perdona, decide no recordar. Eso no es debilidad, es amor soberano. La culpa espiritual te hace creer que Dios te tolera, pero la verdad es que Dios te ama, y amar no es cobrar, amar es restaurar. Hay personas que confunden disciplina con castigo, y es importante aclarar esto. Dios sí corrige, pero no castiga destruyendo. La corrección de Dios no viene para hacerte pagar, viene para cuidarte. La Escritura dice en Hebreos capítulo 12 versículo 11, hablando de la disciplina, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. La disciplina produce fruto, el castigo solo produce miedo. Dios no prolonga tu dolor para saldar cuentas. Dios permite procesos para formar carácter, sanar heridas, reordenar el corazón. Eso es muy distinto. Cuando piensas que Dios te está pagando, pierdes la capacidad de descansar, porque siempre estás esperando el siguiente golpe, la siguiente consecuencia, la siguiente prueba. Pero Dios no es impredecible, no es vengativo, no es reactivo. La Escritura dice en Salmos, capítulo 103, versículo 8, Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira, grande en misericordia. Eso no describe a un Dios cobrador, describe a un Padre paciente. El dolor que estás viviendo no es una factura pendiente, no es una multa espiritual, no es una penalización por fallar. Si fuera así, el sacrificio de Cristo no habría sido suficiente. Pero Jesús no murió parcialmente, no pagó algunas cosas, pagó todo. La Escritura dice en Colosenses, capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Acta anulada, deuda cancelada, no queda nada por pagar. Entonces, si hoy duele, no es porque Dios te esté cobrando. Tal vez está sanando algo más profundo, tal vez está limpiando heridas antiguas, tal vez está liberándote de patrones que no viste antes. Pero no es castigo, la culpa espiritual quiere que vivas mirando hacia atrás, la gracia te invita a mirar hacia adelante. Dios no te paga según tus errores, te sostiene según su amor. Y mientras antes sueltes la idea de que estás pagando algo, antes podrás recibir lo que Dios realmente quiere darte, sanidad, restauración y descanso. Porque un corazón que cree que Dios no cobra, por fin puede confiar, y cuando confías, la sanidad comienza de verdad. ¿Qué pasa cuando el dolor te hace pensar que fallaste? Hay una mentira que no llega gritando, no entra con ruido, no se impone con violencia, llega despacio, se instala en silencio y se alimenta del dolor prolongado. Es esta: esto me está pasando porque fallé. No siempre la dices en voz alta, no siempre la formulas claramente, pero la sientes, la piensas, la cargas. Aparece sobre todo cuando el proceso se alarga, cuando el dolor no tiene fecha de cierre, cuando la herida no cicatriza como esperabas, cuando oraste y nada cambió, cuando pediste y el cielo pareció quedarse callado, cuando hiciste todo bien, cuando intentaste obedecer, cuando procuraste no desviarte y aún así algo se rompió. Y entonces el corazón empieza a hablarse a sí mismo, no con palabras de consuelo, sino con preguntas que hieren. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Por qué Dios permitió esto si yo estaba tratando de hacer lo correcto? El dolor tiene una capacidad peligrosa, distorsiona la memoria, te obliga a mirar tu historia hacia atrás buscando errores, te empuja a revisar decisiones antiguas como si una sola de ellas pudiera explicar todo lo que hoy duele.
y sin darte cuenta empiezas a construir una narrativa interna muy pesada. Si yo hubiera sido distinto, si hubiera tenido más fe, si hubiera orado mejor, si no me hubiera equivocado tanto, si no hubiera fallado en ese momento. Y ahí ocurre algo profundo y devastador. El dolor deja de ser solo dolor, se convierte en acusación. Porque ahora no solo sufres, sufres creyendo que mereces sufrir. Esta es una de las cargas más pesadas que puede llevar un creyente. No es la pérdida en sí, no es la espera, no es el silencio. Es la idea de que Dios permitió todo esto para señalar algo defectuoso en ti, que este proceso es una corrección severa, que esta herida es una consecuencia directa, que este sufrimiento es una forma de pago espiritual, y esa idea cuando se instala, no solo duele, desgasta el alma. Pero hoy necesitamos detenernos aquí, respirar, y decir una verdad que libere el corazón. El dolor no siempre es consecuencia de un fallo. El sufrimiento no siempre es una corrección. Y el proceso que atraviesas no es evidencia de que Dios esté decepcionado contigo. La Biblia está llena de hombres y mujeres fieles que sufrieron profundamente sin haber fallado en aquello específico que les dolía. Job no sufrió porque falló. La Escritura misma deja claro que era justo. Sin embargo, lo perdió todo. No por castigo, sino por un proceso que superaba su entendimiento. José no fue traicionado porque desobedeció. Fue fiel, fue íntegro, y aún así terminó en una cisterna y en una cárcel. David no fue perseguido porque Dios lo rechazó. Fue ungido, fue elegido, y aún así tuvo que huir, esconderse y llorar. Jeremías no lloró porque hizo algo mal, lloró porque amaba a un pueblo que no escuchaba y porque cargaba el peso de una misión dolorosa. El dolor no siempre llega como castigo. Muchas veces llega como parte de una historia que Dios sigue escribiendo más allá de lo que tú puedes comprender. Pero cuando estás dentro del dolor, eso no se ve. El dolor estrecha la mirada, reduce la perspectiva, encierra la mente en el presente, y te hace pensar que todo gira alrededor de ti y de lo que hiciste o dejaste de hacer. Por eso la culpa encuentra terreno fértil en los procesos largos, en las esperas prolongadas, en los silencios que no se explican. La Escritura describe esta lucha interior con una honestidad desgarradora. La Escritura dice en Salmos capítulo 42, versículo 3, «Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios?». Nota algo importante. No es solo el dolor, es la interpretación del dolor. La pregunta no es, ¿qué está pasando? La pregunta es, ¿dónde está Dios? Y cuando esa pregunta se repite día tras día, el corazón empieza a asumir que Dios se alejó por una razón, y muchas veces esa razón termina siendo tú. Cuando el dolor se alarga, la mente busca explicaciones rápidas, y la culpa parece una explicación lógica, porque es más fácil pensar, fallé, que aceptar, no entiendo. El ser humano prefiere la culpa antes que la incertidumbre. La culpa da una falsa sensación de control. Si fallé, puedo corregirme. La incertidumbre exige confianza. Pero Dios no quiere que vivas explicando tu dolor con acusaciones internas. Dios no quiere que te conviertas en tu propio juez. La Escritura dice en Isaías, capítulo 54, versículo 8, «Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti». Este versículo es profundamente sanador. Habla de un momento, no de un abandono eterno. Habla de misericordia eterna, no de rechazo prolongado. Dios no define tu vida por un instante difícil, ni por una decisión equivocada, ni por una etapa oscura. Pero el problema es que cuando duele, el corazón se vuelve injusto consigo mismo. Te juzgas sin misericordia, te analizas con dureza, te condenas por cosas que Dios ya perdonó. Y eso crea un desgaste espiritual profundo. Porque ahora no solo estás atravesando un proceso, estás peleando contigo mismo. Hay personas que oran así, en silencio: «Señor, perdóname, si esto es por algo que hice». Y aunque esa oración parece humilde, muchas veces nace de una imagen distorsionada de Dios. Como si Dios necesitara hacerte sufrir para corregirte. Como si el dolor fuera el método principal. Como si la herida fuera el lenguaje del Padre. Pero la Escritura muestra algo distinto. La Escritura dice en Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12,
No menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina. Disciplina no es castigo, disciplina es cuidado. Un padre no disciplina para herir, disciplina para proteger, para formar, para guiar. Y aún así, no todo dolor es disciplina. A veces el dolor es consecuencia de vivir en un mundo roto. A veces es resultado de decisiones ajenas. A veces es parte de procesos que no controlas. A veces es simplemente la vida sucediendo. Pero la culpa espiritual quiere que todo tenga un culpable, y muchas veces ese culpable termina siendo tú. Cuando el dolor te hace pensar que fallaste, empiezas a esconderte emocionalmente de Dios, no porque no creas, sino porque sientes vergüenza, como Adán en el huerto. La Escritura dice en Génesis capítulo 3, versículo 10, «Tuve miedo y me escondí». El miedo siempre lleva al escondite. La culpa siempre empuja a la distancia. Pero Dios no llamó a Adán para castigarlo con silencio. Lo llamó para restaurar la relación. ¿Dónde estás? No fue una pregunta de acusación. Fue una invitación a salir del escondite. Así actúa Dios contigo. Si hoy estás pensando que fallaste porque duele, porque no entiendes, porque el proceso se alarga, Dios no te está señalando, te está llamando a salir de la culpa. La Escritura dice en Salmos capítulo 34, versículo 18, «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón». No dice que esté lejos, no dice que se esconda, dice que está cerca. El dolor no ahuyenta a Dios, la culpa sí, porque la culpa te hace cerrar el corazón, la culpa te hace resistir el consuelo, la culpa te hace creer que no mereces descanso. Pero Dios no te sana cuando te acusas, te sana cuando te rindes. Cuando el dolor te hace pensar que fallaste, necesitas volver a una verdad fundamental. Dios no mide tu valor por tus aciertos, no mide tu fe por la ausencia de dolor, no define tu identidad por un proceso difícil. Tu identidad está en Cristo, y en Cristo no hay condenación. La Escritura dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Ninguna, eso incluye este proceso, incluye este dolor, incluye esta etapa. No estás viviendo esto porque fallaste demasiado. No estás aquí porque Dios te abandonó. No estás en este punto porque tu fe fue insuficiente. Tal vez estás aquí porque Dios está trabajando de una forma que aún no comprendes, y eso no te hace culpable, te hace humano. Si hoy el dolor te ha hecho pensar que fallaste, permite que esta verdad te sostenga. Dios no te está castigando, Dios no te está señalando, Dios no te está rechazando. Está contigo, más cerca de lo que sientes, más presente de lo que percibes. Y cuando esa verdad empieza a entrar, la culpa pierde fuerza, el alma respira, y la sanidad puede seguir avanzando, porque el dolor no define quién eres, y no tiene la última palabra sobre tu historia. Pero ¿por qué Dios sana aun lo que no entiendes? Hay procesos que duelen doble, no solo por lo que quitan, no solo por lo que rompen, sino porque no se pueden explicar. Procesos donde no hay una causa clara, donde no hay un error evidente, donde no hay una respuesta concreta. Simplemente pasan, y cuando algo duele y no se entiende, la mente se inquieta, el corazón se cansa, y la fe se pone a prueba de una forma silenciosa. Porque hay dolores que no se sanan con explicaciones, se sanan con presencia. Uno de los mayores conflictos espirituales no es sufrir sin entender. Preguntas que no encuentran respuesta, oraciones que parecen quedarse en el aire, momentos donde haces silencio y el cielo también guarda silencio. Y entonces aparece una lucha interna muy profunda. Quieres confiar, pero no entiendes lo que Dios está haciendo. Tal vez hoy estás viviendo algo así, un proceso que no sabes nombrar, una herida que no sabes explicar, una etapa que no sabes cuándo terminará. Y eso te desgasta, porque el ser humano quiere sentido, quiere lógica, quiere orden, pero Dios no siempre sana explicando primero. Muchas veces sana mientras tú aún no entiendes nada. La Escritura nos muestra esta verdad de una forma muy clara. La Escritura dice en Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos». Esto no es una frase para cerrar conversaciones.
Es una verdad para sostener procesos. Dios no piensa como tú, no ve como tú, no actúa al ritmo de tu entendimiento. Y eso no es falta de amor, es soberanía. Hay sanidades que no se dan cuando todo está claro, sino cuando el corazón aprende a confiar aún sin claridad. Muchas personas creen que Dios sana solo cuando entiendes la lección, pero eso no es bíblico. Dios no condiciona la sanidad a tu comprensión total del proceso. Si así fuera, nadie sanaría, porque hay cosas que solo se entienden mucho tiempo después, y otras que quizá nunca se entienden del todo. Sin embargo, Dios sigue obrando. La Escritura dice en Jeremías capítulo 30, versículo 17, «Porque yo te restauraré la salud y sanaré tus heridas», dice el Señor. Nota algo importante. No dice cuando lo entiendas, no dice cuando lo expliques. Dice yo sanaré. Dios no necesita tu comprensión para actuar, necesita tu corazón abierto. Hay heridas que se sanan lentamente, casi sin que lo notes. Un día te das cuenta de que ya no duele como antes, que el recuerdo ya no pesa igual, que el miedo ya no gobierna cada decisión. No porque todo se resolvió, sino porque Dios estuvo trabajando en lo profundo, sanando capas internas que tú ni siquiera sabías que existían. La sanidad de Dios no siempre es inmediata, pero siempre es real, y muchas veces ocurre mientras tú sigues preguntando, ¿por qué? Jesús mismo sanó a personas que no entendían nada de lo que estaba pasando, ciegos que no sabían por qué eran ciegos, paralíticos que no conocían la causa, personas heridas que no tenían explicaciones teológicas. Y Jesús no les pidió comprensión, les dio sanidad. Eso nos enseña algo muy importante. Dios no te sana cuando lo entiendes todo, te sana porque te ama. Hay procesos donde Dios no te da respuestas inmediatas, porque una respuesta no sería suficiente, porque a veces lo que necesitas no es información, es restauración interior. La Escritura dice en Salmos, capítulo 147, versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice que primero explica, dice que sana. Vendar una herida es un acto delicado, paciente, cuidadoso. Dios no arranca el dolor, lo trata. Y tratar una herida lleva tiempo. Hay sanidades que no son visibles al inicio, no se ven desde afuera, no se pueden medir rápidamente, pero están ocurriendo. Tal vez hoy no has recibido lo que estabas esperando, pero has recibido algo más profundo, sostén. Tal vez la situación no cambió, pero tu corazón sí. Tal vez sigues en el mismo lugar, pero ya no eres el mismo por dentro. Eso también es sanidad. El problema es que muchas veces solo reconocemos la sanidad cuando el problema desaparece. Pero Dios muchas veces sana antes de quitar el problema, porque quiere que cuando el problema se vaya, no se lleve tu fe con él. Dios no solo quiere resolver situaciones, quiere restaurar corazones. Hay personas que reciben lo que pidieron, pero siguen rotas por dentro. Y hay personas que siguen esperando, pero ya están siendo sanadas internamente. Dios no se equivoca en el orden. La Escritura dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas, dice que ayudan a bien. Eso implica proceso, transformación, obra silenciosa. Dios toma incluso lo que no entiendes y lo usa para sanar partes de ti que no sabías que necesitaban restauración. Tal vez este proceso está sanando tu manera de amar, tal vez está sanando tu dependencia emocional, tal vez está sanando expectativas incorrectas, tal vez está sanando heridas antiguas que este dolor volvió a abrir. Y aunque tú no lo pediste así, Dios sabe exactamente qué está tocando. La sanidad de Dios no siempre coincide con tus planes, pero siempre coincide con tu necesidad más profunda. Hay heridas que no sabías que tenías hasta que algo las tocó. Y Dios no permite ese toque para destruirte, sino para sanarte desde la raíz. La Escritura dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dios guarda tu corazón aun cuando tú no sabes cómo hacerlo, aun cuando no entiendes por qué las cosas se dieron así, aun cuando te preguntas si esto tenía que pasar. Hay procesos que no tienen explicación lógica, pero tienen propósito eterno. Y aunque hoy no puedas verlo,
Aunque hoy no puedas explicarlo, Dios sigue sanando. Tal vez no como esperabas, tal vez no al ritmo que querías, tal vez no de la forma que imaginaste, pero está sanando. La sanidad de Dios no siempre elimina el recuerdo. A veces cambia la relación con Él. No borra la historia, pero le quita el poder de gobernarte, y eso es una sanidad profunda. Si hoy no entiendes lo que estás viviendo, no te castigues, no te juzgues, no te presiones. Dios no te pide comprensión total, te pide confianza diaria, paso a paso, día a día, porque la sanidad no es un evento, es un camino. Y aunque hoy no entiendas el proceso, un día mirarás atrás y te darás cuenta de algo muy importante. Dios estuvo sanando, cuando tú pensabas que solo estabas esperando. Dios estuvo trabajando, cuando tú creías que no estaba pasando nada. Y eso no te hace débil, te hace acompañado. Porque un Dios que sana, aun lo que no entiendes, es un Dios que no te abandona en medio del misterio. Y ese Dios sigue contigo hoy. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero espiritualmente muy poderoso. Si este mensaje está tocando tu corazón, si hoy estás entendiendo que tu dolor no es castigo sino un proceso de sanidad, te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe. Señor, recibo tu sanidad y suelto la culpa. Y si lo deseas, puedes escribir también aquello que hoy te duele, esa carga que has llevado en silencio, esa culpa que no se va, ese proceso que te ha hecho dudar. Aquí somos una comunidad de fe que ora unos por otros, y cada palabra que compartes es una carga que empieza a perder peso. Hoy te invito a tener presente esto: lo que hoy duele, mañana sana. Hay dolores que no se pueden acelerar, no porque Dios no tenga el poder para quitarlos de inmediato, sino porque el corazón humano no siempre está listo para recibir una sanidad profunda de golpe. Hoy duele, y eso no te hace débil, no te hace menos creyente, no te hace fallar en la fe. Duele porque algo fue importante, porque algo tocó fibras profundas, porque algo dejó marca, y Dios no minimiza eso. Hay personas que intentan apresurar la sanidad porque no soportan seguir sintiendo dolor. Quieren cerrar el capítulo rápido, pasar la página, hacer como si nada hubiera pasado. Pero la sanidad real no funciona así. La sanidad real no ignora el dolor, lo atraviesa, porque lo que se ignora no se sana, solo se esconde, y lo que se esconde un día vuelve a doler. Dios no sana superficialmente, Dios sana de raíz, y sanar de raíz requiere tiempo, cuidado, paciencia y mucha gracia. Lo que hoy duele no es una señal de que Dios llegó tarde, no es evidencia de que nada está cambiando, no es prueba de que tu fe no funciona, es señal de que algo está siendo tocado. Porque cuando Dios toca una herida, al principio duele más, no porque esté empeorando, sino porque está siendo tratada. Hay heridas que parecían dormidas, heridas antiguas, dolores que aprendiste a cargar, vacíos que normalizaste, y este proceso lo sacó a la superficie, no para destruirte, sino para sanarte completamente. La Escritura dice en Salmos, capítulo 30, versículo 5, «Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». Este versículo no promete ausencia de noche, reconoce que la noche existe, que el llanto es real, que el dolor tiene un espacio. Pero también promete algo más fuerte: la mañana llega. No porque tú la fuerces, no porque la merezcas, sino porque Dios es fiel. La noche no es eterna, el dolor no es definitivo, la herida no es tu identidad. Hay procesos que se sienten interminables cuando estás dentro de ellos. Cada día pesa, cada silencio duele, cada espera cansa, pero hay algo que necesitas recordar. Dios no ve este proceso como tú lo ves. Tú ves lo que duele hoy. Dios ve lo que está sanando para mañana. Tú ves la herida abierta. Dios ve la cicatriz que se está formando. Y una cicatriz no es señal de derrota, es señal de sanidad. Lo que hoy duele, mañana no te destruirá, mañana no te definirá, mañana no te gobernará. Mañana será parte de una historia donde Dios fue fiel cuando tú no entendías nada. Pero cuidado, esto no significa que debas agradecer el dolor ahora. No significa que tengas que sonreír mientras sangras. No significa que el sufrimiento sea bueno en sí mismo. El dolor no es bueno.
pero Dios es tan bueno que puede usar incluso el dolor para sanar lo que estaba roto. La Escritura dice en Isaías, capítulo 61, versículo 1, «El Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón». Dios no sana a los que nunca se rompieron, sana a los que se quebraron. Eso significa que el quebranto no te descalifica, te posiciona, te coloca en el lugar donde Dios actúa con más ternura. Muchas personas creen que la sanidad se ve así. Un día te levantas y todo pasó, todo se ordenó, todo dejó de doler. Pero la sanidad real casi nunca es tan repentina. La sanidad real es progresiva, silenciosa, constante. Es cuando un día te das cuenta de que el recuerdo ya no te paraliza, de que puedes pensar en lo que pasó sin que se te cierre el pecho, de que el miedo ya no dirige cada decisión, no porque olvidaste, sino porque sanaste. La sanidad no borra la historia, cambia la relación con ella. Dios no quiere borrar tu pasado, quiere que deje de herirte. Lo que hoy duele está trabajando en lo profundo. Tal vez este proceso está sanando la forma en que amas, tal vez está sanando tu manera de confiar, tal vez está sanando dependencias emocionales que no veías, tal vez está sanando expectativas que te estaban agotando. Y aunque tú no pediste este camino, Dios sabe exactamente qué partes de tu corazón necesitan restauración. La Escritura dice en Romanos, capítulo 8, versículo 28, «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». No dice que todas las cosas son buenas, dice que ayudan a bien. Eso implica proceso, transformación, tiempo. Dios toma incluso lo que no entiendes y lo usa para sanar partes de ti que no sabías que estaban heridas. Hay heridas que no se manifiestan hasta que algo las toca, y Dios no permite ese toque para humillarte, sino para sanarte desde la raíz. Porque Dios no quiere que sobrevivas, quiere que vivas sano. La sanidad de Dios no siempre coincide con tus planes, pero siempre coincide con tu necesidad más profunda. Hay personas que reciben lo que pidieron, pero siguen rotas por dentro. Y hay personas que siguen esperando, pero ya están siendo restauradas internamente. Dios no se equivoca en el orden. Lo que hoy duele te está enseñando algo que antes no sabías, a depender menos de tus fuerzas y más de la gracia. Te está enseñando a soltar el control, a no cargar todo solo, a pedir ayuda, a descansar. Y eso no es pérdida, es crecimiento espiritual. La Escritura dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16, «Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día». Tal vez por fuera las cosas siguen iguales, pero por dentro algo se está renovando. Tal vez sigues en la misma situación, pero ya no eres el mismo por dentro. Eso también es sanidad. La sanidad no siempre cambia el entorno primero. A veces cambia el interior para que el entorno ya no te destruya. Lo que hoy duele no define tu destino, no define tu valor, no define tu fe. Es solo un capítulo, no el final del libro. Dios no escribe historias incompletas. Hay dolores que hoy te quitan fuerzas, pero mañana te darán profundidad, te darán sensibilidad, te darán compasión. No para que vivas anclado al pasado, sino para que puedas acompañar a otros con la misma gracia que tú recibiste. La Escritura dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4, «El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar». Dios no desperdicia tu dolor, lo transforma en propósito, y aunque hoy no te sientas listo, aunque hoy el cansancio sea grande, Dios no ha terminado contigo. La sanidad no siempre se siente como alivio inmediato. A veces se siente como cansancio que va cediendo, como peso que se aligera poco a poco, como paz que aparece sin explicación. Eso es Dios obrando. Si hoy duele, no te desesperes, no te rindas, no te condenes. Lo que hoy duele, mañana no te gobernará. Mañana será parte de una historia donde Dios sanó lo que parecía imposible de restaurar. Porque cuando Dios sana, no lo hace a medias, lo hace para permanecer. Y aunque ahora solo veas dolor, Dios ya ve la sanidad completa. Descansa en esto. Lo que hoy duele, mañana sana. Antes de seguir, quiero invitarte a detenerte un momento. Hoy has escuchado verdades que tocan heridas profundas, palabras que quizás removieron recuerdos, pensamientos que llevaban tiempo guardados. Y ahora no es momento de acumular más ideas,
es momento de soltar. Porque hay cosas que no se sanan escuchando, se sanan entregando. Por eso vamos a llevar delante de Dios lo que hoy duele, lo que pesa, lo que no entiendes. No para exigir respuestas, sino para descansar en su presencia. Y desde ese lugar, orar juntos. Señor, aquí estoy delante de ti. No vengo con respuestas claras, no vengo con todo resuelto, no vengo con fuerzas completas. Vengo tal como estoy, con lo que duele, con lo que pesa, con lo que no entiendo. Tú conoces mi corazón mejor que yo mismo. Conoces cada pensamiento que me cansa, cada pregunta que se repite en mi mente cuando intento dormir, cada herida que he aprendido a esconder para seguir funcionando. Conoces las veces que sonreí por fuera, mientras por dentro me sentía quebrado. Hoy no vengo a reclamarte, no vengo a exigirte explicaciones, no vengo a discutir contigo, vengo a rendirme delante de ti, porque he cargado demasiado tiempo con la idea de que este dolor era castigo. He vivido creyendo que algo hice mal, que fallé demasiado, que merecía este proceso. He permitido que la culpa espiritual se quede viviendo en mi interior. Me he acusado en silencio, me he juzgado con dureza, me he hablado con palabras que tú nunca me dijiste. Pero hoy, Señor, a la luz de tu palabra, renuncio a esa mentira. Renuncio a la culpa que me roba el descanso. Renuncio a la idea de que tú estás contra mí. Renuncio a creer que este dolor es una condena. Renuncio a pensar que este proceso es una forma de castigo. Así como está escrito en tu palabra, yo también lo declaro hoy con fe. La Escritura dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hoy recibo esa verdad. No hay condenación sobre mi vida, no hay castigo pendiente, no hay deuda que pagar. Señor, si este proceso está en mi vida, no es para destruirme, es para sanarme. Y aunque no lo entienda todo, decido confiar. Padre, sana las partes de mi corazón, que se quebraron en silencio. Sana las heridas que nadie vio. Sana los recuerdos que todavía duelen. Sana las expectativas rotas. Sana las palabras que me dijeron y las que yo mismo me repetí. Sana la culpa que se quedó pegada al alma. Sana el miedo que nació del dolor. Sana el cansancio de haber sido fuerte demasiado tiempo. Así como está escrito, yo también lo creo hoy. La Escritura dice en Salmos capítulo 147, versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hoy me presento como alguien quebrantado, no avergonzado, no escondido, no aparentando fortaleza, porque sé que tú no rechazas al corazón que se rinde delante de ti. Señor, quita de mí la necesidad de entenderlo todo ahora. Quita la ansiedad por respuestas inmediatas. Quita la prisa que me desgasta por dentro. Enséñame a descansar en tu proceso. Enséñame a confiar incluso cuando no veo cambios. Enséñame a creer aun cuando el camino se sienta largo. Hoy dejo en tus manos lo que no puedo controlar, lo que no puedo cambiar, lo que no puedo arreglar solo. Suelto la culpa, suelto la autoacusación, suelto el peso de pensar que todo depende de mí. Así como dice tu palabra, yo también lo declaro hoy. La Escritura dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hoy decido confiar, no porque todo esté bien, sino porque tú sigues siendo Dios. Padre, cuando mi fe se sienta débil, sosténme tú. Cuando mis fuerzas se acaben, cárgame tú. Cuando no tenga palabras, escucha mi silencio. Así como está escrito, yo también lo creo hoy. La Escritura dice en Isaías, capítulo 40, versículo 11, En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Hoy necesito ser cargado. Hoy necesito descanso. Hoy necesito sentir tu cercanía más que entender tu plan. Señor, si este dolor está sanando algo profundo en mí, me rindo al proceso. Si esta herida está formando un corazón nuevo, lo acepto con humildad. Si esta espera está preparándome para algo mejor, confío en tu tiempo perfecto. Guarda mi mente en paz. Calla los pensamientos que se repiten. Calma las voces que me acusan. Apaga el ruido interno que no me deja descansar. Así como dice tu palabra, yo también lo declaro hoy. La Escritura dice en Isaías, capítulo 26, versículo 3, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
Hoy decido perseverar, no desde la fuerza, sino desde la dependencia. Señor, gracias porque no me soltaste cuando yo ya no podía más. Gracias porque no te alejaste cuando me sentí confundido. Gracias porque aún en el silencio, tu amor permaneció firme. Hoy pongo mi vida, mi proceso, mi dolor y mi sanidad en tus manos. Y descanso en ti. Amén. Gracias por quedarte hasta aquí. No fue casualidad. Si llegaste a este punto, es porque Dios quería recordarte algo muy importante. No estás solo y no estás siendo castigado. Que esta palabra te acompañe cuando el dolor quiera confundirte y la culpa intente volver. Que Dios guarde tu corazón en paz, sostenga tu fe cuando se sienta frágil y siga sanando aún en silencio cada parte de tu vida. Descansa en su gracia, camina sin miedo. Dios sigue contigo y aún no ha terminado su obra en ti. Que el Señor te bendiga y te conceda descanso.